Y creo que en este tiempo el Señor está trayendo una revelación abierta en el cuerpo de Cristo acerca de esto. Muy bien, y quiero que podamos entender y progresivamente en las clases de la escuela bíblica especialmente vamos a estar desarrollando mucho más todo aquello. Pero vivimos en un mundo que de una u otra manera, por diferentes razones, y obviamente siendo la principal razón el hecho de que Adán y Eva cayeron, vivimos en un mundo caído, ¿sí? En un reino caído, en un reino que el Señor estableció. Pero al mismo tiempo, dentro de todo esto, vivimos, si nosotros creemos en el Señor Jesús con todo nuestro corazón, la palabra de Dios nos dice claramente que nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra, sino que nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces, creo que es muy importante entender qué es el reino de Dios. Estaba estudiando muchos pasajes y muchas referencias con relación a todo esto y es impresionante. No sé la verdad cuánto tiempo nos tome enseñar todo lo que va a hacer, lo que va a tener que ver con el reino de Dios, y yo sé que el Señor también de una manera hermosa y preciosa va a poner palabras nuevas y frescas en ese sentido, si bien vamos a seguir una metodología y una enseñanza que se tiene también dispuesta. Pero considera conmigo lo que dice la palabra en Mateo. Jesús está enseñando y el Señor empieza a hablar parábolas del reino. Y son parábolas tremendas, y yo creo que todo creyente, todo cristiano debería estudiar cada una de esas parábolas bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les pueda revelar qué es lo que significa cada una de esas parábolas. Y son parábolas impresionantes, y dice, Jesús mismo dice, y les empezó a enseñar parábolas del reino. Muy bien, entonces el reino de Dios es algo que es muy necesario que todo creyente pueda entender, porque tú y yo como cristianos hemos sido llamados a uno, entender el reino de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en Juan capítulo 3? Y yo sé que todos o la mayoría de los cristianos conocen Juan 3:16. Pero antes del 16, Jesús está hablándole a Nicodemo. Y Nicodemo, que era uno de los fariseos, uno de los grandes de la sinagoga, un hombre respetado, pero viene a Jesús de noche, dice la palabra. Lee tú, por favor, Juan 3, del 1 al 10. Tú puedes leer en tu casa. Y puedes ver cómo Nicodemo se acerca de noche, porque él tenía temor que le digan algo los religiosos, los otros hombres que lo puedan sacar de la sinagoga. Y le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que tú tienes que ser hijo de Dios, o tú tienes que venir de parte de Dios, porque estas cosas simplemente así no van a suceder. Entonces Jesús le responde dos cosas que son tremendas. Le dice, ninguno puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿sí?, a menos que haya nacido de nuevo. Y luego dice, ninguno puede entrar en el reino a menos que haya, ¿qué dice? Nacido de nuevo y haya sido bautizado, haya podido pasar por aquellas aguas. Muy bien, entonces quiero que simplemente consideres esto. El nacer de nuevo, y creo que espero de que todos o la mayoría aquí esta noche sean personas nacidas de nuevo. ¿Cuándo naces de nuevo? El momento en que tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y tienes que tener algún punto referencial en tu vida del día en cuando tú lo reconociste como tu Señor y tu Salvador. En un día en que tú hayas hecho una oración de fe. La palabra de Dios nos dice en Romanos que confesamos con la boca, pero creemos con el corazón. Muy bien, entonces es necesario hacer las dos cosas, no solamente confesar, sino creer, y no solo creer, sino confesar, y confesar con entendimiento que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados, que Él resucitó y que por aquella resurrección tú y yo podemos ser salvos. Muy bien, entonces lo que te da acceso inicial al reino de Dios es el nacimiento de nuevo. Muy bien, y quiero hablarte de una manera tal vez muy rápida y muy breve, porque va a ser imposible que podamos ver todas estas notas, pero el reino de Dios
trata acerca de lo que es la esfera en la que Dios reina. Es la esfera en la que Dios reina. Y es el lugar donde su voluntad es respetada y su voluntad es hecha. No solamente se la respeta, sino que se hace su voluntad. Por eso es que el reino de Dios tiene una directa conexión con su voluntad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús enseña a los discípulos a orar? Les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino. Y el que venga su reino está directamente ligado ¿con qué? Hágase tu voluntad. Entonces el reino de Dios es el lugar donde Dios reina, donde se respeta y se cumple la voluntad de Dios. Eso es muy importante poder entender, que tú puedas comprender el concepto muy bien, porque muchas personas piensan en el reino de Dios, ¿verdad? Y es lo que ha terminado sucediendo en muchos aspectos, aún en este último tiempo, en estas últimas, los últimos sucesos que ha estado atravesando nuestra nación. Muchos cristianos, terminando todo eso, se felicitaban el uno al otro diciendo: amén, hemos logrado lo que queríamos. Y era así como que la fucha, ¿qué queríamos? La abrogación pues del código. Y es así como que, qué burro, pónganle cero. Por eso es que aquellos que estábamos con una línea que el Espíritu Santo había puesto, éramos muy vehementes en ese sentido de que no se va a orar a favor, no se va a orar en contra, no se va a pedir con reclamos, no se va a hablar acerca de artículos o de códigos. Se trata acerca de que venga su reino y su reino sea establecido aquí en la tierra. Entonces tienes que entender que muchas veces su reino, considera ese pasaje que sé que muchas veces lo leemos y algunos lo asociamos con lo que tiene que ver con el reino de Dios. Está Esther como reina y le habla a su tío y le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado a dónde? Al reino. Pero ¿qué reino era el que estaba sobre el pueblo? ¿Alguien ha leído Esther aquí para que me puedan responder? Era el reino persa. ¿Entienden? O sea, no era un reino como el pueblo de Dios había pedido. Pero aún en ese aspecto, aún en ese sentido, y créeme esto, tú tienes que venir el día domingo porque esto va a cobrar sentido, especialmente cuando escuches lo que ha estado sucediendo en estos días. Porque para esta hora tú has llegado al reino. Para esta hora el Señor te está poniendo en el lugar donde tú has sido puesto. Entiende por ejemplo lo que dice Jesús cuando habla acerca de la semilla. En una de las parábolas dice: sí, la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Pero en otra de las parábolas, ¿qué es lo que dice que es la semilla? ¿La semilla quiénes son? Los hijos de Dios. ¿Y la tierra qué es? El mundo. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Entonces dice Jesús en una de las interpretaciones de otra de las parábolas. Por eso siempre consideramos la parábola del sembrador y tú ya estás así: la palabra es la semilla, la tierra es el corazón, el sembrador es el que siembra la palabra y los tipos de corazón. Pero hay otra parábola que tiene que ver con el sembrador. Y Jesús dice que la semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino, que han sido sembrados en el mundo. Entonces Dios ha sembrado, Dios ha puesto a los hijos aquí en la tierra para que puedan reinar con el rey, pero no de una manera como nosotros la pensamos, como nosotros queremos. Y es ahí donde hay un choque de poderes. ¿Viste? Es ahí donde la iglesia lastimosamente quiere asumir un rol que yo sé que no le ha sido delegado ese rol, porque la forma de gobierno final sobre naciones va a ser bajo el reinado de Cristo Jesús aquí en la tierra. No va a ser de que el Señor le va a entregar naciones a la iglesia. Le va a entregar a la iglesia, a su novia, cuando Cristo Jesús venga y establezca su reino. Pero tiene que estar bajo ese reino. ¿Cuántos me siguen lo que les estoy hablando?
¿sí? Entonces, el problema es que muchas personas tienen un concepto distinto, diferente de lo que es el reino de Dios y piensan que no, entonces tenemos que pedir, tenemos que reclamar, tenemos que marchar, tenemos que hacer toda una trifulca porque no estamos de acuerdo con una ley o porque no estamos de acuerdo con un artículo, porque no estamos de acuerdo con la forma de gobernar. Y eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Considera conmigo, ¿quiénes eran los dos que estaban ahí junto a Pilato? Alguien tiene que saber y tiene que decirlo en voz alta. ¿Ah? Jesús y Barrabás. ¿Mm? Jesús y Barrabás. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pilato dice, ok, ¿qué voy a hacer con estos cabezones? Quieren crucificarlo, pero yo no hallo nada erróneo en él. Entonces dice la palabra, tienes que leer por eso la palabra de Dios. Algunos simplemente como solamente ven películas de Jesús de Nazaret y no tienen ni idea de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando lees la palabra de Dios, tú puedes corroborar de que Pilato está entre la espada y la pared y dice, ¿cómo me zafo de estos? Entonces voy a hacer lo que es costumbre en la Pascua, yo les suelto a un preso. Ellos me han traído preso a Jesús, pero yo tengo preso a Barrabás. Y Barrabás era un hombre, tú lo puedes ver en la palabra de Dios y lo puedes estudiar después con los otros historiadores. Barrabás era un hombre que era conocido por promover ¿qué? Sedición. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Él promovía sedición. ¿Qué es sedición? ¿Se dan cuenta? Cualquier tipo de levantamiento en contra del gobierno, en contra de cualquier gobierno. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Ahora, yo sé, esto empiezo a compartir algunas de estas cosas y las personas, estos son oficialistas. O tal vez otros van a decir, no, seguro van a ser opositores. Y viste lo que pasa es que esas personas tienen una forma de pensar de aquí de la tierra. Su reino es de este mundo. Porque quieren que se hagan las cosas como ellos piensan que deberían ser hechas. ¿Dónde estaba Esther otra vez? Reino persa. ¿Dijo alguna vez Dios que iba a reinar a través del reino persa? Pero ¿quién puso a ese persa? Que hasta el día de hoy, por cierto, 2018, se sigue teniendo como un lugar santo la tumba de Esther. Ahí donde era el reino persa. Y la palabra de Dios es para esta hora has llegado ¿a dónde? Pero ¿cómo puedes conciliar si estás llegando a un reino que no es un reino como el pueblo de Dios quería que sea? Entonces, de vuelta a Pilato. Pilato dice, voy a ponerles a dos. A Barrabás, que es un tipo que ellos saben que si escogen a Barrabás, están escogiendo por la sedición. Y entonces si escogen la sedición, están en contra del César. O a Jesús, en quien no hallo falta. ¿Y a quién escoge el pueblo? Por eso no lo recibieron a Jesús. Por cierto, Jesús los últimos días, cuando Él entra a Jerusalén, ¿cómo entró? En un asna. ¿Y qué quería decir entrar con un asna? Rey. ¿Se dan cuenta? Los reyes montaban los asnos. Él entró esa entrada triunfal a Jerusalén. Él entró proféticamente proclamando a toda Jerusalén, yo soy el rey de Jerusalén. Cuando nació, ¿qué pasó? Los sabios, ¿qué le dijeron a Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos? Nace así y termina así. Todo su ministerio de Jesús fue para venir y establecer el reino. Pero el pueblo de Dios, los judíos, en ese entonces, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Jesús como Barrabás.
Ellos estaban esperando un Mesías que venga a hacer lo que ellos querían que haga. Y por eso es que las preguntas que le hacían a Jesús todo el tiempo eran preguntas para hacerle pisar el palo. Porque entonces podrían decir, este está en contra del César. Y al final lo único que termina haciendo que crucifiquen a Jesús es que le dicen, ¿se acuerdan, es cierto, el sumo sacerdote? Y todos le dicen, mira, Pilato, si tú lo liberas a Jesús, estás en contra del César. Y es lo que ellos querían, que alguien esté en contra del César. ¿Me están siguiendo? Entonces, el reino de Dios no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar. El reino de Dios no tiene nada que ver con nuestra forma de gobierno. Nosotros queremos, por ejemplo, en este mundo occidental, queremos un gobierno democrático. Pero Dios no cree en un gobierno democrático. En Dios, en el reino de Dios, nada se hace por democracia, se hace por teocracia. Dios dice, ¿viste? Democracia, ¿quiénes son los que deciden? Teocracia, Dios dice, se hace. Y así comienza la historia de la creación. ¿Se acuerdan o no? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos, la tierra está desordenada y vacía. Y entonces, ¿qué hace Dios? Voy a establecer mi reino. Dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se hizo la luz? Porque se estableció su reino. ¿Me están siguiendo lo que les digo? Estableció su reino con su palabra. En nuestra forma de pensar es, viste, Dios dijo hágase la luz, entonces salió el sol. El sol y la luna no vienen sino hasta días después. Eso no es el sol. Él dijo hágase la luz. Viste, tú y yo pensamos en luz, digo, sí, luz, entonces la corriente. No. Creó luz. ¿De dónde? De en medio de las tinieblas. ¿Cómo rayos creas luz de tinieblas? Viste, en nuestra forma de pensar no entra. Por eso es que el reino de Dios es tan mal interpretado hoy en día entre el pueblo cristiano. Porque el reino de Dios no trata, dice la palabra de Dios en Romanos, dice, el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino de ¿qué? Justicia, paz, gozo. Ahora, justicia. Justicia, queremos justicia. ¿Cómo sabes que la justicia que tú quieres es la justicia de Dios? ¿Tú crees de que era justo que el pueblo de Dios esté bajo el imperio persa? ¿Crees que era justo o no? Para nuestra forma de pensar, no era justo. Para nada justo. ¿Cómo van a estar ahí metidos con el imperio persa? Pero a Dios le pareció justo. ¿Por qué? Porque Dios ve el final desde el principio. Y en el medio, Israel se apartó de Dios. Entonces Dios les mandó profetas y les dijo, ojo, si se apartan ustedes, esto va a pasar. Si ustedes siguen en estos caminos, Dios va a mandar a Nabucodonosor, Dios va a mandar a los babilonios, Dios va a mandar a los persas, Dios va a mandar todo lo que le muestra incluso a Daniel, qué es lo que iba a pasar. Y tienen que pasar cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. ¿Acaso el juez de toda la tierra no era lo justo? Pero ¿terminó destruyendo Sodoma y Gomorra o no? ¿Viste? El contexto de Génesis 18:25 está ahí. Está ahí Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, porque Lot vive ahí. Y le dice, si encuentras 10 justos, Señor. Y dice, no, si encuentro 10 no lo voy a hacer. Y había uno solo, el justo Lot. No sé si la interpretación, la traducción es correcta. No sé si es que el justo Lot afligía su alma o es justo Lot afligía su alma ahí en Sodoma y Gomorra. Porque ¿cómo puedes decir el justo Lot si vivías en Sodoma y Gomorra? ¿No ve?
Yo me imagino que es más así. Justo estaba Lot afligiendo su alma en Sodoma y Gomorra. Es una broma, por cierto, ¿no? Pero viste, entonces el reino de Dios, una vez más, trata siempre de la esfera en la que Dios reina. La voluntad de Dios es respetada y además cumplida. Entonces, en el principio, mira, te voy a dictar solamente algunos pasajes, no puedo ni siquiera ni rascar el iceberg, de la punta del iceberg en esta noche, pero ha sido más hermoso poder estar en la presencia de Dios, amén. Pero mire, el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, 10. Dios es el creador de todo el universo, pero no solamente es el creador, sino que es el rey glorioso de todo el universo. El Salmo 16, versículo 10 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Entonces, ¿sigue siendo rey? Ayer fue rey. Mañana será rey. Pues sí, por la eternidad. Pero si Él es rey, ahora, pregunto, una cosa es que tú reconozcas que Él es rey. ¿Cuántos creen que Él es rey? ¿Sí? ¿Lo crees? Ok. De todos los que creen que Él es rey, ¿de cuántos de ustedes Él es su rey? Porque una cosa es que tú creas que Él es rey. Puedes decir, Él es rey. Pero te estoy preguntando, ¿es tu rey? Ok. Si Él es tu rey, ¿por qué entonces nos friqueamos? Voy a tener que interpretar esa palabra, ¿no? Porque algunos así que no sé qué es. ¿Por qué nos desesperamos, nos afligimos, nos atribulamos? O sea, friqueamos. ¿Sí? Cuando viene la tormenta. Somos seres humanos, somos de barro, somos frágiles, pero en realidad esa es la peor característica del hombre. Ahora, Dios ama la humanidad del hombre, pero no en su debilidad. Porque Dios nos hizo así. ¿Pero para qué? Para que confiemos. ¿Se acuerdan? Está Pedro. Pedro está en la barca con los discípulos. Antes de eso acaba Jesús de hacer un milagrazo, pero impresionante, con 5 panes y 2 peces, que ni siquiera lo traen los discípulos, sino un niño. Pregunta a los discípulos, ¿qué tienen? Y todos, ¿qué tenemos? Hambre, Jesús. Sí. Y Jesús, no, busquen qué tienen, denles ustedes de comer. Y viene un niño y dice, aquí está, tengo 5 panes, pero estos 5 panes son para mi familia. Los 2 peces, imagínate, ¿quién come, quién cena 5 panes y 2 peces? Así como que tu cena va a ser un pan con sardina. Y está para su familia. Porque el niño obviamente no va a comer 5 panes y 2 peces. A menos que sea un niño ñoño, ¿no? El niño ñoño tal vez puede comer así tanto. Pero estaba llevando para su familia. Entonces, ok, danos. ¿Y qué hace el niño? Pelea. Ay, no, me va a reñir mi papá, me va a... No. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, tráiganme. ¿Por qué crees que Jesús dice, el reino no puedes entrar a menos que seas como un... El niño no se preocupó, el niño ni se mosqueó. El niño está así, viendo a Jesús, escuchando sus lecciones. Por eso es de que los viernes ahora los niños van a estar aquí escuchando la palabra. En vez de estar ahí jugando, correteando, jugando con su tiza ahí atrás, van a estar aquí. El domingo van a tener maestros allá y van a poder ser enseñados. Pero los niños viven mejor que los adultos.
5 panes y 2 peces, ¿qué crees que hubieran hecho? Denles de comer, ¿qué crees que hubieran hecho ellos? Lo hubieran guardado. ¿Por qué crees que Jesús enseña acerca de los talentos? ¿Y qué hizo aquel que tenía un talento? ¿Viste? Un talento son 5 panes, 2 peces, no es nada. 2 talentos, 5 talentos hicieron algo. El que tenía un talento, ¿qué hizo? Lo escondió bajo la tierra. Lo puso ahí. ¿Viste? Porque no entienden las cosas del reino de Dios. Los niños sí. Porque los niños no tienen problema en creer. A los niños les dices, Dios sana. Y ellos dicen, amén, Dios sana. Así que no sé cómo, yo voy a orar, Él va a sanar. Y los adultos, sí, pero ¿y si no sana? A menos de que seas un adulto que ha entrado en el reino como un niño. Te aseguro que si porque además los discípulos no llevaban pan. Antes de volver a lo de Pedro, días más tarde Jesús está en la barca y les pregunta, cuídense la levadura de los fariseos. Y ellos se miran así, nos está yendo porque no hemos traído pan. ¿Qué? Sí, nos está diciendo que no he traído pan, por eso me está diciendo que no puedo comer la levadura de los fariseos. Y Jesús los mira. Yo imagino a Jesús, bendito Dios, gracias a Dios que Él es paciente, ¿no? Porque, no sé, yo de pronto así, les hubiera botado de la barca, ¿no? Anda, nada hasta la orilla, viejo, ¿no? ¿Verdad? Pero Jesús les mira, tan insensatos sois que hasta ahora no entendéis el milagro de los panes. ¿Por qué? Porque era una revelación del reino. ¿Siguen? Entonces, pasa el milagro, alimenta 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. 5,000 hombres. Un hombre se puede comer 5 panes y 2 peces. ¿Ah? Y sobró, ¿cierto o no? Ok, Jesús les dice, muy bien, ahora súbanse al barco y vayan al otro lado. Yo les doy alcance. Y Jesús se subió al monte a orar. ¿Qué oró Jesús en el monte? No sabemos. ¿Qué oró? ¿Qué oró? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como se le decía, te lo aseguro. Así lo ves allá en el Getsemaní. Padre, si es posible que pase esta cosa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Siguen? Ok, entonces mientras están pasando esto, los discípulos están ahí en el mar y se levanta una tormenta. ¿De dónde rayos vino la tormenta? Del cielo, van a decir. Dios santo. ¿Para qué salen de compadres hoy? Las neuronas se les... ¿No ve? Ok, ¿qué pasa? ¿De dónde viene la tormenta? ¿Quién envía la tormenta? No. Ese es el problema. Los cristianos siempre le echamos la culpa al enemigo y decimos el enemigo, el diablo, se está levantando en contra mía. Y no es el diablo, es la voluntad de Dios, porque en su voluntad Él te va a mostrar que sigue siendo rey. Que Él sigue sentado en el trono. A Él no se le ha mosqueado nada. No es que de pronto Dios está así, ¡ay! ¿Qué es ese trueno? ¡Ay! Los discípulos de ahora. Jesús les dijo a los discípulos, se suben a la barca y me llegan al otro lado. Y Jesús se fue al monte a orar. ¿Para qué? Para que venga su reino, se haga su voluntad. El problema, hermanos preciosos, es que sabemos que Él es rey, pero muy pocos lo tenemos como nuestro rey. Porque si Él es mi rey, yo tengo que creer que Él gobierna en justicia, que Él gobierna en derecho y que todas las cosas ayudan a bien.
incluso la tormenta. ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! Y Jesús está ahí en el monte. Me imagino, digo. ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! Y entonces Jesús dice, no, estos no han entendido. Porque si yo hice el milagro con los 5,000, los 5,000 vinieron porque querían comer. A estos yo los escogí. Y ninguno que yo escogí va a ser quitado de mi mano. Porque son ovejas de mi prado. Son mis ovejas. Entonces, bueno, voy a tener que ir. Y empieza a caminar sobre el agua. ¿Te imaginas caminando sobre el agua el dude? Y dice la palabra, cuando comparas los evangelios, dice que caminando sobre el agua, él quería adelantárseles. ¿Para qué crees que quería adelantárseles? O sea, es así como que, ya, a ver, remen, yo les gano. Jesús estaba jugando una carrera. ¿Qué rayos estaba haciendo Jesús? ¿Para qué quería adelantárseles? Esto es lo que yo creo. Yo creo que Jesús, porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, nadie va al Padre si no es. Yo creo que Jesús quería llegar al otro lado de la orilla y decirles, ya pues, vengan, dame una D, dame una I, dame una S, dame una C, dame una I, discípulos. Yo creo con todo mi corazón que Jesús quería hacerles barra para que ellos sepan, si yo pude, ustedes pueden, porque yo les he mandado que vayan al otro lado. Él es la luz al final del túnel. ¿Pero qué te dicen? No sigas la luz. Si está todo oscuro, si estás en... No sigas la luz. Sigue la luz, viejo, es la única. ¿Dónde más vas a ir, cabezón? Sigue la luz. Pero ¿y si me estoy muriendo? Gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees de verdad? Una persona que amé tanto en mi vida dijo en los últimos días de su vida, Señor, ¿será que me llamarás? ¿Ya? Y nos dijo así de frente, no tengo miedo a morir, estoy listo. Si Jesús no viene antes, yo quiero estar listo para ese día. Yo quiero decir, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, no hay nada más que puedo hacer. He hecho todo lo que vine a este mundo a hacer. Pero cuando lo ven a Jesús ahí en la barca, dice la palabra de Dios, gritaron todos a una, ¡ah! ¡Es un fantasma! Por Dios, o sea, ni mis hijos, ni ellos así creen en fantasma. Se cae algo en la casa, ¡ay, un fantasma, papá! No, es así como que se cayó, pues. Pero lo ven a Jesús caminando, es un fantasma. Imagínate, acaban de experimentar un milagro, pero el problema es ese. Sabemos que Dios es el rey de tu corazón. Porque cuando Él es el rey de tu corazón, tú llegas a tener aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Ponte a pensar de todo lo que ha sucedido y todo lo demás. ¿Quién hubiera sido el más afectado de todo eso en esta casa? Sino yo. 88-11.
¿Y tú crees que yo voy a callarme? ¿Tú crees que yo voy a dejar de proclamar a Cristo? ¿Tú crees que yo voy a dejar de salir a las calles, de bendecir a la gente, de orar por los enfermos? ¿Tú crees de alguna manera loca o absurda, crees que yo, conociendo los que me conocen, crees que dejaría de hacerlo? Y ahora buscaremos abogados. ¿Dónde están nuestros abogánsters? ¿Qué vamos a hacer? Nada, porque hay un rey de mi corazón. Se llama Rey de Gloria. Por eso la pregunta es, ¿quién es el Rey de Gloria? Porque si tu rey es un equeco de ese tamaño, si tu problema es más grande que tu Dios es un equeco. Así no es. Es mejor que vayas a las alacitas y te compres un título, que te compres una casa, que te compres lo que sea, güey, pero cuando Él es tu rey, tú dices, bueno, me has dicho que me suba a la barca. Tú nos has dado una orden. Entonces, vivo o muerto, voy a llegar al otro lado. Y si llego muerto, va a ser más glorioso, porque tú me vas a tener que resucitar. Porque en realidad está tu nombre en juego. Es tu palabra la que está en juego, no la mía. A menos que yo me haya subido solito al barco, sin dirección. O me haya subido al barco hacia el otro lado de Nínive. ¿Por qué hizo eso Jonás? Porque Jonás temía perder su vida. No tenía temor a Dios, temía perder su vida, temía que el momento en que entre en Nínive, ¿sabes qué es Nínive? Capital de Babilonia. Temía que al entrar simplemente le lancen zapatos en la cabeza. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Nínive y los de los zapatos? Lo que pasa es de que cuando tú entiendes la palabra de Dios, entiendes qué es lo que sucedía y cuál era la tradición. Él temía por su vida. Y entonces Dios dijo, sí, vamos a ver cuánto vas a temer en lo profundo del mar, dentro de un pez sumamente grande. En lo profundo, en la oscuridad, no hay temor más grande. Y entonces dice Jonás capítulo 2, desde lo profundo clamé y Jehová oyó mi voz. ¿Por qué peleamos en contra de su voluntad? ¿Por qué le queremos dar crédito al enemigo? ¿Por qué queremos que la gente piense que nos está persiguiendo el enemigo cuando Jesús dijo que habría persecución? ¿Quién manda entonces la persecución? Entonces, Jehová es rey eternamente y para siempre, pero es tu rey de tu corazón. Está entronado en tu corazón. Jesús les dice a los discípulos, a ver, a ver, conmigo, a ver, respira, a ver, soy yo. En realidad dice, yo soy. Y es el nombre eterno. Es el nombre que no ha dejado de ser. Él no cambió en toda la eternidad. Él no es el que fue. Él es el yo soy. Ayer Él era el yo soy. Hoy es el yo soy. Mañana será el yo soy. ¿Viste? Idiomáticamente. ¿No? No entra. Pretéritos distintos. Estás hablando mal. No, que where. Ok. El problema es que Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Y por qué cambiamos? Por las circunstancias. A ver, tranquilos, yo soy. Si eres tú.
¿Viste? Hasta la pregunta es irrespetuosa, ¿o no te das cuenta? Si eres tú, haz que camine sobre las aguas, ¿no ves? Si no eres Gasparín, me imagino. ¿No es un fantasma, estaba diciendo? Y Jesús, ok, Pedro, sal de la barca. Plop. Lo peor de todo, en media tormenta, Jesús sal de la barca. En media tormenta, ¿qué hace el Señor Jesús a la iglesia? Salgan fuera de las paredes. No me están entendiendo. Ustedes están tan cómodos en estas sillas, tan cómodos en el calorcito, que tenemos que tener gas para que se calienten. Sí, no, vas a caminar. Pero ¿cómo voy a caminar? Es una tormenta. ¿Quieres que te demuestre que yo soy o no? Entonces, ¿para qué vino la tormenta? Para que Pedro camine sobre las aguas. Yo le doy todo el crédito a Pedro. Por lo menos caminó sobre las aguas. Yo he intentado. No funciona. Flotadores aquí abajo y todo. Equilibrio. Te hundes. Y peor si estás a medio camino de un lado al otro. Era un truco de Chris Angel. No. Le dijo, camina, sal. Salió de su barca, de su comodidad, de sus amigos que estaban friqueados. Los dejó atrás y empezó a caminar hacia Jesús. Es el rey. El que tú no lo tengas como rey no cambia el hecho que él sigue siendo rey. El que tú y yo no podamos comprender lo que él hace y cómo lo hace y con quién lo hace. O sea, Esther fue escogida por Dios para reemplazar a Vasti con el rey Asuero. Dime cómo cuadra eso con el legalismo de la letra muerta. Se están mezclando entre dos que no tienen que mezclarse. Y sin embargo la palabra es, para esta hora has llegado al reino. Hermanos preciosos, tenemos que aprender demasiado acerca del reino. Demasiado. Por eso Jesús le termina respondiendo a Pilato y le dice, ¿tú crees que tienes poder? ¿Tú me vas a amenazar con que tú tienes el poder para quitarme la vida o dármela? Yo la rindo, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿viste? No está diciendo que sus ángeles alguna vez van a venir y van a pelear por él. Los ángeles no van a pelear por Jesús. Jesús no necesita que nadie pelee por él. ¿Te imaginas? O sea, otra vez el elefante aquí con la hormiga y que venga ángeles. Saquen esta hormiga de aquí. Ni que fuera un zapato. No necesita. Él no necesita. Es más, cuando lee en Apocalipsis 21, cuando se reúnen en Armagedón, Apocalipsis 29, se reúnen en Armagedón y la gran guerra del Armagedón, y se van a poner todos ahí. El Señor los mira del cielo. La risa del Rodro, yo creo que es la risa de Dios. Yo creo que esa es la risa de Dios. Es así, pero tan peculiar que todos, wow, se van a matar de risa. Cuando, ¿en serio? Porque están ahí reunidos y se reúnen y Dios dice, ya, listo. Cayó una estrella, digo, los consumió, listo. No hay guerra, no hay pelea,
No hay todo lo que te han hecho creer de los tiempos finales, que va a haber guerra y que se van a matar y que nos van a matar así. Se van a reunir contra Dios y contra su ungido, y el Señor me dice, ya listo, ¿están listos? Qué bien, en un solo lugar, así con un solo asteroide los voy a matar. No tengo para qué lanzar un montón de lluvia de asteroides, con un solo, se reúnen, qué bueno, ese era mi plan. No, no me estás entendiendo. Cuando lo hace con Josafat en 2 de Reyes 20, ustedes caben pozos. ¿Te imaginas? No así la estrategia de Dios. ¿Cómo vamos a pagar? Por favor, ayuda a Dios. Caben pozos. ¿Topos somos? ¿Para qué vamos a hacer pozos? ¿Te imaginas ahí cavando pozo y alguien imaginándose, este Dios desgraciado quiere estar cavando mi tumba? Para mí es esto. Aquí me va a dejar. Ustedes caben pozos y van a ver. Watch and learn. Keep calm. Y sepan que Él es Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová y reino sobre las naciones. Lo dice la palabra, Salmos 46, 10, ¿no? A ver, déjame buscar ahí. Ya nos vamos a ir, tranquilos. Salmo 46, 10, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido entre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Hermanos preciosos, su reino es mucho más glorioso de lo que tú y yo nos imaginamos. Y yo voy a seguir creyendo en una palabra. Toma nota de estos pasajes, tú vas a leerlos en tu casa. Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo que en él habitan. Salmo 29, versículo 10. Jehová preside en el diluvio. Ahí está tu palabra para que no crean, este se ha inventado que Dios les ha mandado la tormenta. Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Así dice la palabra de Dios. Salmo 47 del 7 al 8, Salmo 93, 1, Deuteronomio 10, 14. Todos estos pasajes tienen que ver con que Dios reina. Y yo me voy a seguir aferrando de la palabra con la que hemos entrado a este año. ¿Alguien se acuerda cuál ha sido la palabra para este año? Este es el año agradable. Así que no sé qué estás viviendo. La verdad tampoco quisiera saber. Como pastor tengo que saber algunas cosas, ¿no? Pero la verdad es que sea lo que sea que estés pasando, a los 3 primeros días de este año, la convulsión del país, que y los mensajes, sigue siendo rey. Sigue sentado en el trono. El que no iba a dar a torcer su brazo, que ni la corte de los cielos iba a hacer que se abrogue. Estoy citando lo que han dicho. No sé de qué cielos habrán hablado, pero donde está mi rey sentado, él dice y la tierra responde y se hace como él dice que se haga. Y eso es en tu vida, en tu situación, en la circunstancia en la que estás. ¿Cómo estás ahora? Yo prefiero que Jesús sea el rey. ¿Cómo está tu situación económica? Yo prefiero que Él sea el rey. Yo sé cómo está la mía. Y necesito que Él sea el rey. ¿Cómo está tu salud? Deja que Él sea el rey. ¿Cómo están tus relaciones familiares? Deja que Él sea el rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? Entonces te toca a ti como puerta
alzad, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Decide de una vez. Amén. Ponte de pie. Vamos a terminar con una oración. Aleluya. El domingo va a hacerlo. No quieres perderte el día domingo. No quieres perderte el día domingo, porque vamos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ok, esto es lo que el Señor me muestra. Hay varias personas esta noche que han venido con una preocupación. Y no estoy hablando de cualquier tipo de preocupación, es algo que realmente te ha movido el piso. Es algo que tú no esperabas que suceda. E incluso tu fe ha sido sacudida. Para esta hora has llegado al reino. Porque ciertamente tú verás la mano de Dios actuar en favor tuyo. Tú vas a ver cómo su favor va a ser dispuesto sobre tu vida. Y de una forma milagrosa, así como fue un milagro que Pedro pueda caminar sobre las aguas, tú caminarás en medio de esa tormenta. Y la palabra de Dios para tu vida es que esas aguas no te van a abnegar. Tú no vas a ahogarte en esas aguas. Simplemente mantén tus ojos firmes en Cristo Jesús y tú vas a ver cómo el Señor va a calmar la tormenta y te va a mostrar que incluso la naturaleza se sujeta a su reinado. Padre, te doy gracias. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona en este lugar, Señor Jesús. Padre Santo, tú conoces la situación y las circunstancias en las que cada uno de nosotros estamos en esta noche. Tú sabes, Señor Jesús, las cosas que pueden haber tratado de mover nuestra fe, de impactarnos de una manera negativa, Señor. Tú conoces los reportes que algunos han escuchado, Señor, que algunos han recibido. Tú conoces las situaciones familiares en las que están algunos, Señor Jesús, aún las situaciones laborales, Padre Santo. Pero tú sigues siendo Rey. Y yo te pido, Señor Jesús, que así como lo hiciste con una nación entera, lo hagas individualmente y puedas recorrer a lo largo y ancho, Señor, de la vida de cada persona en este lugar y cada familia aquí representada, Señor Jesús. Y ahí donde ellos están, en medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación, yo reclamo haya paz y sosiego en medio de la tormenta. Reclamo en el nombre de Jesús que toda tormenta y toda tribulación no va a afectar y no va a tocar negativamente a tus hijos, sino que ellos van a salir victoriosos, Señor. Ellos llegarán al otro lado así conforme lo que tú nos has pedido. Gracias te doy, Señor. Bendigo a cada familia aquí representada. Este es el año agradable para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Mañana no se olviden en las plazas a las 6:30 de la tarde. Dios los guarde.